De inmediato, Peter no dudó ni un solo segundo y lanzó el primer ataque contra los orcos. Sin embargo, no era el único decidido a luchar. Joshua y Kevin también dieron un paso al frente para acompañarlo. Kevin, con su gabardina ondeando al viento, se abrió paso entre varios orcos derribándolos con fuerza. Al mismo tiempo, Jae-Young invocó las ventanas del sistema para realizar disparos de apoyo a distancia. Aún así, él sabía que los orcos negros ya no representaban una verdadera amenaza. Después de todo, el grupo de Peter había luchado durante tanto tiempo. Habían crecido, se habían fortalecido. El verdadero peligro eran otros, los orcos de clase guerrero. Esos eran diferentes a cualquier monstruo al que se hubieran enfrentado antes. Estaban organizados. Jae-Young, al notarlo, advirtió al equipo de Peter que extremaran la precaución. Les aseguró que les brindaría apoyo estratégico y ofensivo desde atrás, mediante el sistema. Mientras explicaba cómo debían enfrentar a los guerreros orcos, uno de ellos lanzó una flecha con enorme potencia. Jae-Young la detectó, pero demasiado tarde. La flecha voló directa hacia Lucy e impactó de lleno en su estómago. El tiempo pareció detenerse. Todos observaron cómo ella caía frente a sus ojos. A pesar de la herida, Lucy seguía con vida, pero permanecía inmóvil en el suelo. Peter quedó paralizado al verla, completamente enfocado en ella, incapaz de reaccionar. Jae-Young no podía creerlo. Alguien como Peter, quien siempre había mantenido la calma en cada combate, quien tomaba las mejores decisiones para el equipo, ahora estaba completamente expuesto. Entonces lo comprendió. Los orcos habían atacado el punto más débil del grupo, y lo habían hecho a propósito. Además, la única que podía aplicar curaciones era precisamente quien había resultado herida. Sanarse a sí misma tomaría demasiado tiempo. Desde ahora, no podrían contar con el apoyo de Lucy. Suge, con su gran capacidad de regeneración natural, podía resistir por un tiempo, pero si la batalla se prolongaba, el peso del combate caería en su contra. Esta batalla ya tenía escrito su inicio y su final. Si vamos a huir, pensó Jae-Young, esta es la última oportunidad. Debo hacer que escapen utilizando la invocación de vasallos. Pero en ese momento, Peter seguía distraído, perdido en shock, cuando un orco se lanzó hacia él para rematarlo. Jae-Young intentó advertirle. Entonces, Lucy, con gran esfuerzo, se arrancó la flecha de su propio cuerpo. Jae-Young quedó completamente sorprendido. Ella gritó con todas sus fuerzas: «¡Estoy bien! Recobren la compostura y vayamos a rescatarlos con nuestras propias manos. Todo este esfuerzo que hemos hecho no puede ser en vano». Al escuchar su voz, Peter reaccionó al instante y acabó con el orco que lo atacaba. Pero aún así, el esfuerzo que Lucy había hecho para quitarse la flecha era demasiado grande. No podría continuar participando en el combate. Lo correcto hubiera sido dar la orden de retirada inmediata. Pero, tal como ellos estaban luchando en ese momento, Jae-Young también debía darlo todo. Abrió su ventana de estado, su ira, su dolor y su determinación se alinearon con las del equipo. Su objetivo es el mío, que el mundo sienta nuestra convicción. Entonces gritó: «Peter, Kevin, Joshua, suban todos al nivel 40 ahora mismo». El sistema respondió: «Aviso, para subir hasta el nivel 40 se necesitan 1.000.000 de puntos. ¿Estás seguro de continuar?». «No me importa». Una ola de energía recorrió el campo de batalla. «Eso que sienten ahora mismo», dijo Jae-Young, «es el aumento de sus niveles. Y ahora les daré una sola orden». Su voz retumbó con furia. «Hagan que esos malditos orcos sientan el terror de ponerse en el camino de quienes luchan por sus familias. Destrúyanlos, elimínenlos, no dejen a nadie con vida». Las invocaciones de Kevin volvieron más feroces y colosales. Los ataques de los orcos ya no podían dañarlas. Joshua extendió sus manos. Ahora podía invocar aún más cuervos, revelando el verdadero poder de un invocador de bestias.
Entonces una voz resonó en lo profundo del sistema. He sentido tu deseo y estoy aquí porque escuché tus súplicas. Jae-young sonrió. Peter, tú subirás al nivel 45. Demuestra por qué eres el mejor súbdito. La batalla continuó durante bastante tiempo. Sin pensarlo demasiado y con el objetivo de igualar los niveles frente a los orcos, Jae-young también elevó los niveles de Jessica, Jonathan y Lucy. De ese modo, todo el equipo alcanzó el nivel 40, mientras que los tres más eficientes en combate, Peter, Suge y Kevin, quedaron en nivel 45. El mismo nivel que tenía el orco de 2 cabezas. Pasaron 3 horas. Cuando la tormenta de poder terminó de desatarse, no transcurrió demasiado tiempo antes de que los únicos que seguían de pie fueran los integrantes del grupo de Peter. Sin dudarlo, Peter y los suyos entraron al edificio. Cada paso los acercaba a una verdad que nadie deseaba enfrentar. El silencio era ensordecedor. El eco de sus pisadas resonaba en los pasillos como un lamento. Con cada escalón que subían, el ambiente se volvía más pesado. El olor a muerte flotaba en el aire. Cada escalón parecía más difícil que el anterior. Entonces, el cielo comenzó a llorar con violencia, como si supiera algo que nadie más era capaz de comprender. Ya frente a su apartamento, Peter dudó en abrir la puerta. Jessica tomó su brazo, con el impulso desesperado de impedir que viera aquello que intuía. Peter no dijo nada, y aún así, abrió la puerta. El aire era denso. La sangre sobre el suelo y las manchas en las paredes no eran un buen presagio. Al avanzar, Peter vio huellas de orcos marcadas en rojo. En la habitación principal, un cuchillo ensangrentado reposaba en el suelo. No pronunció palabra alguna, simplemente se dirigió a la siguiente habitación. Jessica, Kevin y Yosuha se quedaron inmóviles ante la escena. Y en la otra habitación, la misma historia. Toda su familia había muerto brutalmente. Jessica quiso decir algo, pero ¿qué palabras podían existir para una situación así? Aún así, Peter solo murmuró: «Debemos seguir adelante. Estoy bien». Pero su mirada decía lo contrario. Jessica no pudo soportarlo más. Lo abrazó con fuerza y le gritó que no fuera idiota, que llorara, que se permitiera sentir el dolor. Peter, sin expresión, respondió con calma fría. Ya esperaba algo así. Kevin y Yosuha observaron en silencio, hasta que al revisar sus propios apartamentos, la escena se repitió. Sus familias también habían sido eliminadas brutalmente. La realidad en un apocalipsis nunca es de colores brillantes, siempre se tiñe de tonos oscuros o grises. A diferencia de Jessica, ni siquiera les quedaba alguien por quien llorar. Aunque se habían esforzado tanto, aunque habían luchado con todas sus fuerzas, terminaron completamente solos en el mundo. Salvar el país con mis propias habilidades parece una broma cruel, pensó Jae-young, cuando ni siquiera soy capaz de proteger a las personas más cercanas. Peter, intentando aferrarse a un rastro de esperanza para Kevin y Yosuha, les dijo: «En sus casas no se encontraron rastros de sangre. Puede que aún estén vivos en algún lugar. Y aunque no fuera así, todavía debemos seguir viviendo». No fue cualquiera quien dijo esas palabras, fue Peter. Por eso nadie se atrevió a responder. Aún no había razón para abandonar la esperanza. El simple hecho de que ellos aún la conservaran hacía su situación un poco menos dolorosa que la de Peter, y los impulsaba a continuar. Entonces Peter le pidió a Jae-young que lo sacara de ese lugar. Quería descansar, aunque fuera un poco. De inmediato los invocó nuevamente a su apartamento. Pero los pensamientos no dejaban de golpear su mente. ¿No habré llegado tarde por culpa de mi ambición? Si tan solo hubiera ido antes a rescatar a sus familias, ¿no habría podido salvarlas? Visto con frialdad, no había sido necesario forzarse hasta ese extremo. Sus padres habían sobrevivido gracias a sus propias habilidades. Su abuelo también resistió por su gran fortaleza. Eso significa que aunque Jae-young no hubiera ido por ellos, habrían estado a salvo. Peter y los demás no dicen nada, pero quizá en el fondo me reprochan haber provocado este resultado. Yo, para ellos, soy la persona que indirectamente terminó condenando a sus familias. Lo siento, es mi culpa.
Fue por mi codicia excesiva, por mi ambición. Perdí la oportunidad de salvar a las personas más preciadas para ellos. De verdad, lo siento. Peter no respondió. Simplemente se giró y caminó lentamente hacia Ha-young. Peter, al verlo inclinarse, le dice con firmeza: «No es culpa suya, Jae-hong». Luego añade con voz serena: «Levante la cabeza y mire hacia adelante. Todos los que están aquí fueron salvados gracias a usted, señor Jae-hong. Que podamos vivir sin preocuparnos por la comida, el agua o los monstruos es únicamente gracias a usted. La abuela de Jonathan fue salvada por su intervención y la familia de Jessica también logró sobrevivir gracias a usted. Hemos llegado hasta aquí por usted, nuestro salvador. Sin usted, ni siquiera habríamos podido confirmar lo que realmente ocurrió, la vida o la muerte de nuestras familias. Tampoco habríamos tenido la oportunidad de vengarnos de esos monstruos». En ese instante, Jae-hong escuchó las palabras de Peter mientras su voz se quebraba. Apretó los dientes soportando todo ese dolor para aparentar estar bien. «Señor Jae-hong», continuó Peter, «esos monstruos que estaban ahí eran imposibles de eliminar para nosotros sin su ayuda. Hay demasiada tristeza en este mundo. Las desgracias no persiguen a alguien en particular, simplemente se esparcen al azar, como agua salpicada sin rumbo. Usted no tiene por qué cargar con todo eso, Jae-hong. Esto es culpa de un mundo torcido, no suya. No intente cargar demasiado. Para nosotros es suficiente con que usted esté ahí, como un gran árbol, creando tan solo una sombra bajo la cual podamos descansar en paz. Nosotros y muchos más estamos profundamente agradecidos». Jae-hong comprendió en ese momento que Peter era una persona mucho más fuerte y madura de lo que había imaginado. Yo debía ser quien consolara, pero resulta que fui yo quien recibió consuelo. Cuando levantó la mirada, vio a Kevin y a Yosuha dándole las gracias. Jessica, Jonathan, Lucy e incluso Suge también le mostraban su sincero agradecimiento. Jae-hong guardó silencio, reflexionando. Hasta ahora siempre se había movido únicamente por sí mismo. Incluso cuando ayudó a esas personas, solo había sido un intercambio. Ellos lo ayudaron y él devolvió el favor. Pero ahora lo llamaban Salvador. ¿De verdad alguien como yo merece ser llamado Salvador? Entonces recordó las palabras de Peter: «Usted es como un gran árbol donde podamos descansar». Esas palabras hicieron que Jae-hong tomara una decisión. Se convertiría en un árbol tan grande que pudiera ofrecer una sombra amplia, un lugar donde las personas pudieran vivir con tranquilidad. El objetivo inicial de salvar a todo el país no era más que una carga impuesta por el poder que se le había otorgado. Era demasiado pesado, y sentía que al menos debía hacer algo de esa magnitud. No era un objetivo que deseara desesperadamente, ni tenía la convicción de darlo todo por él. Siempre pensó que bastaría conseguir cazando monstruos, subir de niveles, mejorar habilidades, establecer bases avanzadas y expandir el territorio. Por eso, abandonó el gran objetivo de salvar a toda Corea. En su lugar, se convertiría en un gran árbol, y crearía un lugar donde quienes entraran bajo su sombra pudieran descansar con mayor seguridad. En ese momento, sintió con absoluta certeza que ese era el camino que debía seguir. Poco después de que el grupo de Peter se marchara, llegó a su casa el grupo de Lee Jun-hyuk. Al recibirlos, Lee quiso saber por qué había sido llamado. Nunca antes Jae-hong había permitido que alguien entrara a su hogar que no fuera su vasallo. Aún así, la razón por la que los llamó frente a su casa fue clara. «Adelante». Entonces Jae-hong les mostró su nueva casa, dejándolos completamente impresionados. De ese modo su confianza en él aumentó aún más, pues nada genera más respeto que mostrar sus propias habilidades. Luego les explicó el motivo por el cual los había llamado. Lo primero que pidió fue que firmaran un contrato con él. Tras realizar el juramento y aumentar sus habilidades, Jae-hong comenzó a sentir la fatiga de haber concretado tantos tratos. Finalmente les indicó que deseaba que investigaran unas ruinas ubicadas en los límites de su territorio. Lee, al escuchar esa petición, se emocionó y le aseguró que podía confiar en ellos. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Daisy lo interrumpió avisándole que ya tenía todo preparado. Así que Ha-young dio por terminada la conversación de inmediato y se despidió del grupo de Lee. Gracias a que Lee aceptó hacerse cargo de la incursión de la mazmorra sin dudarlo, los asuntos relacionados con esta finalmente se calmaron, al menos por un tiempo. Lo inusual ocurrió después de quedar vinculado por el contrato de subordinación.
las habilidades de Lee Jung-hok no cambiaron. Obtuvo el nivel 40 y el título de vizconde, exactamente igual que Peter, quien también poseía el mismo título. Dentro del grupo de Lee, los que podían considerarse miembros principales del equipo eran Lee Hyung-chan, Shin A-young y Kim Ji-tae. Ellos terminaron recibiendo el rango B, mientras que la mayoría del resto se quedó entre los rangos D y C. De alguna manera, a medida que aumentaba el número de personas con las que Ha-young firmaba contratos y acumulaba más datos, empezó a comprenderlo. Para que se concedieran capacidades de alto rango, debía existir algo innato. Podía llamarse potencial o talento. El límite de subordinados era de solo 100 personas, así que a partir de ahora, lo mejor sería contratar únicamente a aquellos con el mayor talento posible. Por lo visto, has trabajado duro, Daisy. Al verla tan feliz, Ha-young comprendió que a ella le importaba más el dinero que cualquier otra cosa, así que decidió motivarla con un bono adicional por sus servicios. Pero yendo directo al punto, observó a las personas que Daisy ya había reunido. Le explicó que había seguido todas sus instrucciones al pie de la letra. Reunió a 10 personas excepcionalmente competentes en sus respectivas áreas. Ha-young se presentó ante ellos y todos le rindieron respeto inclinándose. Uno de ellos, un hombre lubio, habló por curiosidad, aunque con evidente nerviosismo. ¿Qué clase de trabajo desea que hagamos? La razón por la que los hice venir aquí, respondió Ha-young, es porque deseo concederles a todos la misma posición que Daisy, un puesto de gerente. La sorpresa fue inmediata. Todos comenzaron a murmurar, preguntándose si hablaba en serio. Ha-young aclaró su razonamiento. Debido al rápido crecimiento de la población, había muy pocas personas capacitadas para ocupar ese puesto. Actualmente, uno de ellos era el líder médico y el otro era Beck, el líder del equipo de socorro. Aún quedaban 12 puestos de gerente disponibles, por lo que podía distribuirlos entre estas personas. Por supuesto, no iba a regalarlos sin más. Había condiciones. La razón por la que los seleccioné es simple, continuó. A medida que más personas entren en nuestro territorio, surgirán nuevos problemas de todo tipo. Solo otorgaré el puesto a quienes sepan cómo resolverlos. Así que quiero escuchar sus propuestas para solucionar los problemas actuales. Uno por uno, digan todo lo que piensan. Durante un buen rato, los aspirantes a gerentes comenzaron a presentar ideas. Hablaron de la eliminación de basura dentro del territorio, de la organización y mantenimiento de los caminos internos y de muchos otros asuntos. Las sugerencias surgían sin parar y la mayoría resultaron satisfactorias. Bien, las ideas están fluyendo. Tal como esperaba, Daisy había elegido personas capaces. Entonces uno de ellos mencionó algo especialmente importante. Sugirió que debido al crecimiento poblacional, debía existir una organización encargada de mantener el orden público interno. Aunque aún no había ocurrido nada grave, sin una presencia que estabilizara el orden, tarde o temprano surgiría un incidente. Ha-young entendió de inmediato. ¿Un departamento de policía? El hombre asintió. Otra persona intervino inmediatamente, inspirada por la palabra policía. Si hablamos de comisarías, los depósitos de armas contienen rifles. Eso podría ayudarnos bastante. Ha-young se sorprendió. Con tantas cosas en mente, no había pensado en ello. Además, esas armas serían de uso militar. El hombre explicó que tras declararse el estado de emergencia nacional, las comisarías siempre se abastecían con armas de alto calibre. Si encontramos una comisaría intacta, seguro habrá armas en su depósito. Ha-young reflexionó profundamente. Esas armas servirían no solo para mantener el orden interno, sino también para defenderse mejor de los monstruos. Sin embargo, la comisaría más cercana era la de Busallin, ubicada en Seobyong. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Ha-young al hombre que hizo la propuesta. Nam Ji-ho. Forma un equipo y dirígete ahora mismo a la comisaría más cercana. Nam Ji-ho se sobresaltó. Eso significaba salir del territorio, pero Ha-young lo tranquilizó de inmediato. El alcance del territorio se ha ampliado considerablemente. Esa comisaría ya está dentro de mi dominio. Aunque nervioso, Nam Ji-ho aceptó la misión. Ha-young, por su parte, aguardaba con expectativa la posibilidad de obtener una gran cantidad de rifles. Mientras tanto, continuó escuchando sugerencias para resolver otros problemas. Al día siguiente, la selección de gerentes concluyó con éxito. Ese mismo día, Nam Ji-ho y su grupo regresaron de la misión. Tras confirmar las armas y registrarlas en la tienda del sistema, no hubo ningún inconveniente. Sin embargo, el botín fue decepcionante.
Solo habían traído 2 rifles, 3 balas y una caja de cartuchos vacíos. El problema no era la cantidad. Gracias al sistema, una vez registradas, podía multiplicarlas. El verdadero problema era otro. Alguien había sacado la mayor parte de las armas del depósito de la comisaría. A juzgar por el tamaño del almacén, faltaban cientos de armas de fuego. En otras palabras, en algún lugar ahí afuera existía un grupo de supervivientes armado hasta los dientes. Esto sin duda se convertiría en un serio problema y un enorme dolor de cabeza. Pero si se trataba de un grupo tan grande, deberían destacar. Les habrían llegado noticias, les gustara o no, lo que significa que aún no estaban cerca de su territorio. Pensaré en eso más adelante. Por ahora comenzaría distribuyendo rifles en los lugares que lo necesitaban con urgencia. Mientras tanto, en algún punto de los límites del territorio de Hayong, el grupo de Sanju se escondía de un enorme grupo de goblins. Prácticamente toda el área estaba infestada de ellos. Con solo revólveres, no tenían forma de enfrentarse a tantos enemigos. Además, Sanju aún no dominaba completamente su poder. Ante esa situación, no sabía cómo podrían salir con vida. Habían pasado por demasiado. Sus compañeros estaban exhaustos y sin armas adecuadas, las probabilidades no jugaban a su favor. Con sus habilidades actuales, apenas podía hacer algo. Cada segundo que pasaba, la situación empeoraba. Entonces, de repente, escuchó una voz, la voz de Hayong, como si un dios le hablara desde el cielo. «Estoy aquí contigo. Te enviaré armas y munición para enfrentar a los duendes. Sigan adelante. Enfrenten a sus enemigos y regresen juntos con sus familias». Al ver las armas aparecer frente a ellos, todos asintieron determinados. Lo harían, no importara el costo. Hey Nakamas, si han llegado hasta aquí, no olviden suscribirse a Boom Anime, que es gratis y ayuda muchísimo. También dejen su like para seguir trayéndoles más contenido épico.